Amigos de Vladi al Vivo, bienvenidos. Viernes, como siempre, con grandes estrellas y grandes figuras. Y una de las series más populares en toda Latinoamérica y de las más comentadas ha sido Mil Colmillos. Desde el pasado 28 de octubre, en la plataforma de HBO Max, se ha convertido en la serie favorita de muchos latinoamericanos y es por eso que tengo el placer de recibir directamente desde Bogotá a Héctor Sánchez, uno de los protagonistas de la serie. Héctor, buenas noches, ¿cómo estás? Vladimir, buenas noches, ¿cómo va todo? Yo muy bien, contento. Oye, qué placer poder hablar con vos, porque todo el mundo está hablando de esto. Se ha convertido en un fenómeno como uno de los thrillers más interesantes e intensos que se han visto, hecho por latinoamericanos. Y ustedes, vos como tus compañeros, pues son parte de este fenómeno que nos enorgullece. La verdad es que digo esa palabra porque así lo siento y creo que es el sentir de mucha gente cuando se puede ver ese nivel de producción que ustedes muestran en Mil Colmillos. Hablemos de esta experiencia, ya que tu personaje es el Doc. Ustedes lo ven muy diferente, por eso lo puse acá atrás mío, así como aparece en la serie. Ahí Héctor obviamente está totalmente cambiado, pero en ese momento, pues bueno, había que hacer todo lo necesario. ¿Qué me cuentas, Héctor, referente a toda esta Pues experiencia? arranquemos por la personificación. Lo que te puedo decir es que en este momento estoy ya en otro proyecto. Realmente para ese personaje tuve de 3 a 4 meses de preparación. Entre esas era cómo empezar a tener el pelo, la barba, los movimientos de este militar y sobre todo teníamos que trabajar desde ese sitio porque pues son hombres que uno se imaginaría siempre andan, como en este momento estoy yo para otro personaje, pero realmente después de que tú estás en la selva o estás realmente en la misión de un escuadrón especial del ejército, pues ellos no tienen tiempo para cortarse el pelo, ni para estar afeitados, ni para estar presentados de esta manera como estoy yo en este momento. Y eso es lo que hace que empiece a cambiar el personaje. ¿Qué te puedo hablar de la experiencia? Creo que es el trabajo soñado para un actor. Las condiciones como con las que se hizo el proyecto, la manera como yo presenté el casting, hasta el momento en el que se empieza el rodaje, pues son las condiciones en las que uno quisiera siempre estar. Nosotros hacíamos 2 o 3 escenas por día máximo. Incluso yo en una noche solamente hice una escena. Y pues para la producción latina, pues es costoso porque realmente estamos acostumbrados a sacar de 10 a 15 escenas diariamente. Cuando leí el guión, cuando ya Jaime, el director, se sienta conmigo y me dice quién voy a ser y cómo va a ser el personaje, pues ya ahí mencioné que Mil Colmillos era una apuesta ambiciosa que traía todo el peso y el bagaje de un grupo de profesionales que se han dedicado y se han preocupado por estudiar en Europa, por estudiar en el sur de América, en Argentina, en Estados Unidos, y empezar en cada departamento a dar su grano su granito de arena por sacar adelante este proyecto con el mayor nivel y la calidad posible. Y creo que se logró. Estoy orgulloso de lo que se hizo. Es impresionante. Estuve leyendo mucho sobre cosas que se publicaron en los diarios y portales de Colombia relacionado justamente a todo esto. Y una de las cosas que más me llamó la atención, primeramente, ustedes filmaron realmente en las selvas de Colombia, ¿no es cierto? Sí, claro. Sí, sí, sí. Mira, nosotros, lo que pasa es que Colombia es una tierra que tiene mucha selva, por donde tú puedes andar, tú puedes salir de Bogotá, que es la capital y es el centro de Colombia, y en la carretera ya vas a empezar a tener ese verde. Muchas de las escenas que ustedes ven se hicieron a más o menos 2 o 3 horas de camino de Bogotá hacia Girardot, y son tierras que son vírgenes y que tienen toda esta vegetación y que nos permite realmente hacer la atmósfera. Después nos llevaron a Manizales, estuvimos en Honda, estuvimos a unos 10 kilómetros de Honda, en donde ustedes pueden ver las cavernas, sobre todo las salidas, que hay un río y se mimetiza como en una caverna donde hay realmente murciélagos. Colombia es muy rico de biodiversidad y de tierras bellísimas con un misterio maravilloso. Pero Héctor, hay escenas donde ustedes están dentro de pantanos, están Sí, justamente en cavernas y todo eso. Entonces me quedaba siempre la duda, decía, ¿será que esto lo han hecho especialmente? Porque viste que meterse a un pantano
genera un cierto riesgo, ¿no? Y aún más cuando se cuida un elenco y todo lo demás, y ustedes tienen momentos en que el comando pues debe pasar por todas estas situaciones que son sorprendentes, ¿no? El nivel y el límite al que se ha llevado a los actores para poder generar algo real. Es por eso la duda de que si esto se había hecho a través de efectos o realmente ustedes tuvieron que pasar por todas estas locaciones. Nosotros, no, nosotros hay escenas en las que existe realmente la producción y el diseño, pero realmente la vegetación y lo que tú ves es real. Nos metimos en ese lago, caminamos ese lago y es natural. Ya lo que ustedes pueden ver frente a la, sobre todo la zona abandonada, que es como de una empresa, como un, sí, como es una cementera abandonada en Manizales, pero Sí. de resto, lo que les digo, toda la selva nosotros la andamos y botarnos al río y aunque teníamos stones, había mucha pasión por realmente tener el personaje en el cuerpo, en las venas y muchas veces nos decían, ¿quieres que trabaje en el stone? Y nosotros decíamos, queremos hacerlo nosotros mismos. Los saltos a los ríos, los lagos, todo sobre todo el tema agua para mí, a mí me encanta el agua, pero le tengo mucho respeto. Eh, pero para nosotros era importante hacerlo nosotros mismos. Creo que entre Claudio, Alejandro en su momento, Andrea, Andrés Londoño, todos llegábamos a esa necesidad de hacerlo, porque no era solamente un tema de imagen, eran los personajes y era esa supervivencia. Y aunque había miedo, al final se disfrutaba. Y cuando tuve las escenas, pues más aún. Bueno, en realidad el comando Águila, como se hacían llamar ustedes Sí. en la serie, era un comando del ejército de Colombia al cual fue asignada una misión que aparentemente era simple, pero que acaba convirtiéndose en un infierno en el momento en que cosas sobrenaturales comienzan a suceder en la serie. Y lo digo esto con el respeto necesario y sin necesidad de hacer ningún spoiler para la gente que lo ve, simplemente para que ustedes se enganchen del porqué del título de Mil Colmillos, que esto tiene que ver con muchas cosas que van sucediendo, muchas cosas llevadas al tema de las creencias de la santería, de la hechicería, de la mística, y donde estos soldados pues van involucrándose en situaciones muy, pero muy complicadas, donde el simple armamento que ellos tenían no era suficiente para poder combatir este tipo de situaciones. Entonces, esto mezcla mucho realidad con también con fantasía, pero hecho con un trabajo, ¿no? Y una estética muy, muy interesante, donde inclusive se ven momentos muy duros, heridas, y el Doc, tu personaje, el Doc, que era el enfermero del grupo, en realidad es quien tiene que lidiar con todo este tipo de cosas que a veces ni siquiera entendía de dónde surgían cuando alguno de ellos se enfermaba o empezaba a presentar ciertos síntomas. Cuéntame todo este proceso, porque este es un proceso que también el departamento de caracterización debe haber trabajado muchísimo, porque se ven cosas tan reales. Hay este compañero tuyo que le quitan un pedazo de la piel y que todo el tiempo va herido y que muchas veces lo tienen que cargar ustedes de un lugar a otro. ¡Wow! Esto parecía una Sí, película de total. Hollywood, te lo digo, Héctor, realmente. Mira, primero lo que te iba a decir es, el ejército es un ejército que está en Latinoamérica. Nosotros, la primera premisa que existe es un ejército, sí, pero no le pongamos de dónde es ese ejército. Ese ejército es de Latinoamérica. Y de ahí nos podemos desprender a pensar que desde Colombia, lo más norte, hasta lo más sur, puede pasar esta historia y se puede seguir desarrollando en la segunda temporada. Perfectamente nosotros podríamos estar hablando de un escenario como el de Bolivia en la siguiente temporada, Qué porque lindo, realmente existe la manera. Dime. qué lindo, te digo, no, me encantaría. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que la mayoría de los países latinoamericanos, principalmente aquellos que tenemos desarrollada la zona andina, así también como la zona de los bosques, que es el caso de Colombia y es el caso nuestro, que también, que estamos prácticamente en el corazón de Latinoamérica. Nosotros estamos, hay una parte de Bolivia, que es la parte donde yo vivo, que ya está prácticamente vinculada con la Amazonía, esa Amazonía que luego se extiende por Brasil y Colombia y que obviamente tiene toda esa vegetación y todo ese tipo de animales salvajes, ¿no? ¿Ustedes no tenían algún temor de que de repente, obviamente sé que ustedes van muy bien cuidados, pero de que de repente aparezcan este tipo de serpientes, no sé, hay tanto tipo de animal peligroso que uno puede encontrar en esas situaciones? Mira, por eso te hablaba, nosotros de alguna manera sí teníamos una seguridad y es que aunque existe la vegetación en la zona que nosotros hacíamos
el trabajo, el clima no permitía que existieran animales tan peligrosos, ¿sabes? Entonces, eso nos permitía estar con un poco de tranquilidad con respecto a eso. Ahora, en los lagos sí existió en algún momento una babilla y nos asustamos y salimos del agua, pero tenía y existía, pero era una babilla de este tamaño, o sea, era diminuta y nos asustamos y salimos pues corriendo, pero siempre existió la seguridad y siempre existió un grupo que estuvo pendiente de nosotros en todo el desarrollo de la serie. O sea, realmente nosotros sentimos, yo creo que si no existiera la seguridad no habríamos hecho lo que hicimos. ¿Listo? Es Realmente no. definitivo. No, no solamente de forma física, ¿no? O sea, llevarlos al límite no solamente de forma física, porque esto amerita una preparación muy grande, que me imagino, y leí que muchos de ustedes, o prácticamente todos los que hacían los papeles del comando, pues tuvieron que pasar por todo esto, sino también una preparación psicológica, porque hay momentos de muchísima tensión donde llevan a los personajes al límite entre el terror, entre la inseguridad, entre el no saber si algún momento podrán salir de esta situación, y esto hace de que ustedes tengan que tener un nivel emocional demasiado, demasiado comprometido con el personaje. Cuéntame un poquito cómo fue en el caso del Doc. Mira, yo arranco y si ustedes se dan cuenta, Doug pesa más o menos 102 kilos. Yo subí entre 7 y 8 kilos, que nuevamente bajé pues para el resto del trabajo que normalmente hago. Nuevamente para la segunda temporada tengo que estar en el porte de Doc. Ese fue el primer trabajo. Los primeros 4 meses fue cambio de alimentación, entrenamiento constante. Y paralelo a eso, yo tuve un enfermero de guerra que me decía, ¿qué podías hacer tú en el momento en el que hay un herido en combate? Ese tipo de decisiones eran las que yo empezaba a preguntar. Entonces yo, en otro proyecto anterior, tuve la fortuna de tener la instrucción militar del ejército colombiano. Entonces ya tenía como el lenguaje corporal de un soldado. Cuando me dicen que soy doc, pues tengo que empezar a tomar el estudio de lo que hace un enfermero de guerra y cómo es ese camino y esas decisiones que hay en pleno combate. Yo te doy un ejemplo. El enfermero de guerra que me tocó, que es el mismo apellido que tiene Doc, que todavía no lo voy a decir, es mágico, tiene el mismo apellido de Doc y fue mi instructor. Ese fue el primer paso. Yo en un tiempo pondré la foto de él por Instagram. Y él estuvo durante toda la guerra colombiana desde el año 2003 hasta el año 2018. Ya se estaba jubilando en su trabajo como enfermero y estaba en el batallón que me asignaron para empezar la instrucción de enfermería. El ejercicio fue, me dijo, va a empezar y va a aprender a canalizar. Yo le decía, bueno, vamos a canalizar. Perfecto. ¿Dónde? ¿Cuál es el muñeco? ¿O dónde empiezo? Y me dijo, conmigo. Y me puso la mano. Y me dijo, canalíceme a mí. Pues yo en mi vida había hecho eso, yo no sabía lo que era hacer eso. Wow. Le dije, bueno, vamos a hacerlo. Cuando lo canalicé y entendí, claro, el principio y la torpeza hizo que le doliera un poco que yo pudiese entrar a la vena. Salió sangre y después de que sale sangre, pues mi reflejo fue limpiarla. Y me dijo, ¿usted cree que en la guerra hay tiempo de limpiar la sangre que se derrama mientras que se canaliza? Usted simplemente canaliza, decide quién tiene derecho a los sueros, a las hidrataciones y quién no, porque no todos pueden tenerlas, primero. Y segundo, después de esa decisión, usted toma la decisión de saber si existe la posibilidad de que él llegue a un helicoportado que lo saque del área o no. Para mí eso fue como, wow, es pensar lo que tiene uno como ser humano para otro que es su compañero con el que ha trasegado una tierra y ha caminado una tierra durante años por la seguridad de un país o de un estado o de una nación y decidir si él realmente se le puede dar el suero o dejarlo hasta ver si de pronto la fortuna permite que un helicóptero llegue y lo saque del área. Ahí empiezan las decisiones y Qué locura. psicológicamente empieza el trabajo. Pero es parte de tu aprendizaje y bueno, realmente había una responsabilidad muy grande en saber trabajar, ¿no? De la forma como trabajaría una persona, digamos, un enfermero de guerra, como dices tú, y tenerlo todo muy claro y tenerlo muy, muy real. Entonces,
esa capacitación ha sido maravillosa. Dijiste algo muy interesante, estos 7 capítulos, si bien te dejan con sabor a poco, esto quiere decir, queremos ver más, no sé si me expresé bien, pero queremos ver más. Sí, sí, sí. Entonces, pero lo que tú estás diciendo, obviamente se habla de una segunda temporada y yo también estuve investigando y parece que hay más de una temporada, pero por en cuanto esta temporada todavía no se grabó. Mire, aquí viene mi pregunta. ¿Esta temporada que estamos viendo es grabada durante la pandemia o es grabada hace Es un tiempo, antes, es antes de la pandemia. el Y eso lo 2019? más, es 2019. Okay. Es muy interesante para mí que el director tenga esa visión del mundo antes de. Eso para mí es alucinante. Yo creo que los grandes escritores y los grandes individuos que han aportado desde la literatura, creo que se han anticipado a muchos eventos de la humanidad. Yo pongo el caso de Ibsen porque me parece que Muñecas es como, como esa posición en el fin del siglo XIX al XX y cómo empieza a encontrarse la necesidad de que la mujer tenga una independencia y él la ve un poco antes de que todos, ¿no? 30, 40 años antes que pase y que empiece la mujer a luchar por su voto y todas estas cosas. Bueno, pues ver a Jaime en su escritura, en todo ese desarrollo y entender que se estaba como anticipando una serie de cosas que realmente uno diría ahora, bueno, sí, lo íbamos a pasar, pero en ese momento no dimensionábamos que pasara y que es parte de lo que quiero que vean en Mil Colmillos. Eh, Se es supone, alucinante. se supone, Héctor, que el 2022 vamos a tener más capítulos, ¿no es cierto? Se supone. Nosotros Bueno, la semana pasada, precisamente en el estreno, hablábamos con los productores de Warner y nos decían que ya están en la escritura de la segunda temporada de Mil Colmillos. qué bueno, porque realmente te deja, ¿no? O sea, sin adelantarles nada, señores, ustedes van a ver en el proceso de esos capítulos, van a decir, y así me quedé yo, ¿viste? ¿Y cuándo? ¿Qué más viene de aquí? O sea, es tan interesante, es muy intenso, porque además es una serie que maneja 2 líneas temporales en paralelo, pero que están conectadas para justificar el porqué de todo este misticismo que se va viendo durante el proceso de los capítulos y que me parece genial porque la contextualización y la edición que se maneja entre el presente y el pasado es algo muy interesante porque hay un hilo conductor que lo va llevando a uno, digamos, hacia entender un poco más y al mismo tiempo de todo este misterio que se va generando para los integrantes del comando, pero también para los de esta línea temporal de los antiguos, digamos así, de los colonizadores, digamos así, que también fueron parte de todo este misterio que luego engloba esta selva, este lugar de la selva que, bueno, trae un montón de cosas inesperadas y no es una serie predecible. Y eso sí se los digo porque yo soy de los que a veces digo, de esto Ah, ya viene esto. pasa. Y no viene eso, viene una cosa mejor que eso, ¿te dan cuenta? Entonces, me parece. Héctor, pero yo sé que esto no es un trabajo único, si bien nosotros en Bolivia ahora te estamos aplaudiendo y viendo con esto, pero me gustaría que me contaras un poquito cómo empieza Héctor Sánchez en la actuación. Mira, yo empiezo hace 20 años en el colegio. Estudio en un colegio que realmente el arte es muy importante, salesiano. Yo me imagino que en Bolivia también hay colegios salesianos. Sí, claro que sí. Eh, pero para esto es importante para mí contarlo, es porque realmente la vena arranca en la educación que me dan en el colegio. Nosotros realmente podemos ser en este momento en Colombia, y creo que hay un director en México trabajando que se llama Mauricio Corredor, que estudió conmigo en el colegio. Y de ahí tú puedes ver que colombianos que son productores y actores podemos ser fácilmente 10. Yo te puedo decir Mauricio Corredor, Johan Belandia, Giovanni Piragua, Cristian Villamil. Son actores que muy seguramente ustedes los ven en las producciones colombianas, la gran mayoría, y este director que les digo que es Mauricio Corredor, que está en México. Estudiamos en ese colegio y en el año 99 yo tocaba la trompeta y hacía música para el teatro, ¿sabes? Entonces, en el año 99, el primer efecto de dejar la música fue que, pues, como por encima,
hubo un accidente en el que muchos amigos de mi colegio murieron haciendo teatro. Ya después les contaré cómo es la historia. En ese momento de mi vida dejo la música, pero realmente queda en mí la necesidad artística y la necesidad de estar en un escenario porque quedó, porque fue lo que trabajé en los últimos 3 años, porque hice todo. Pero en ese mismo año salgo subcampeón nacional de matemáticas. Y en ese momento, de los colegiales, y en ese momento, bueno, digo, pues yo sí quiero ser artista, pero viene la presión de la familia y, ay, pero tú cómo vas a hacer, Clásica presión de la familia, ¿no? Eso no te va a dar, entonces, qué sé yo, y aún más. Héctor, si sos bueno para los números, o sea, es muy difícil que una persona que es buena para los números diga quiero ser artista, ¿no? exacto, es eso. Normal, el artista no es bueno para los números, es bueno para las artes en realidad. Pero bueno, ahí está, sos un caso diferente. Bueno, y sigo y estudio ingeniería industrial. Paralelo a eso, es muy loco, porque para mí ese es el hobby y siempre me presentaba como eso. Yo soy actor y mi hobby es la ingeniería. Eh, con el tiempo no encontraba como ese link entre las dos, pero había algo definitivo. Si tú me sacas de un escenario, yo me deprimo. Yo necesito del arte para vivir, yo necesito estar en un escenario, yo necesito estar con mis amigos que hacen teatro y que hacen cine y que hacen televisión. Ese es mi mundo y me siento pleno allí más allá de lo que signifique o el reconocimiento o el dinero. La ingeniería me permitía en su momento poder pagar mis estudios como artista. Me graduó a los 22 años como ingeniero, pero en ese tiempo, entre los 16 y los 22, estudio teatro en el día y estudio ingeniería de noche, porque era la manera más fácil de poder llevar las dos. Me subo a un avión y me voy para Inglaterra, estudio teatro, estoy 2 años allá, viajo, trabajo repartiendo periódicos en las calles y con eso gano dinero para poder viajar por África y por Europa. Y ahí entiendo que un actor necesita también una experiencia. Encontré alguna frase que decía, un hombre viaja por el mundo buscando algo que viene a encontrar en su casa. Y yo siempre tuve claro que mi vida como artista era en Colombia. Acá está todo por hacer. En Inglaterra ya está todo hecho. Claro, la necesidad de un volantón, de un joven como yo hace esos años y diciendo, es que tengo que irme para Inglaterra porque es que es la cuna y porque es que es Shakespeare y es lo que yo quiero para mi vida. Pero yo soy latino y yo muevo los brazos y mi cuerpo expresa la vida desde otro sitio, ¿sabes? Y hay una necesidad intuitiva por contar historias y por qué Mil Colmillos es tal vez el sueño realizado. Desde la intuición se construye la vida, me parece a mí. El sueño es tal vez de las cosas más importantes que tiene el ser humano y que no se puede dejar quitar nunca. Porque creo que Latinoamérica tiene muchas historias por contar. Nos han bombardeado con 1000 historias del mundo y nosotros no hemos contado aún las que tenemos por contarle a la humanidad. Eso para mí es importante y es definitivo. Y ahí arranco ya un proceso. Cuando llego a Colombia, firmo un contrato con RCN Televisión. Ellos empiezan a enseñarme con un proyecto que se llama RCN Crea y empieza como una generación de jóvenes a ser educados por actores como John Alex Toro, Diego León Hoyos, Bernardo García y un director que yo creo que atravesó transversalmente mi vida y se llama Manolo Orjuela. Después de ser mi maestro fue mi amigo y mi director. Con él saqué una obra adelante que se llama Ratones y de Hombres de Johnny Steinbeck. Es una adaptación, ahorita les hablo de ella. Y paralelo a ello trabajé con Jorge Ali Triana, que es para mí el director pues como más importante del teatro en Colombia, por las canas y por la experiencia. Acaba de hacer El Coronel no tiene quien escriba en el Teatro Colón. Wow. Y bueno, ese es como mi background y empiezo a trabajar con Manolo, primero como asistente, después encontré el link y porque hablo de la ingeniería, creo que un artista está obligado hoy a autovender sus proyectos, a no depender de que lo llamen.
y aprender a venderlos es producirlos para poder hacerlos posibles y ejecutarlos. Nosotros desde el Ego consideramos que vamos a partir la historia en dos. Cada vez que nos subimos a un escenario o diseñamos un proyecto, y no hay tal. Con el tiempo uno va descubriendo que solamente está aportando un granito de arena y que vale la pena por ese ser que fue a verlo a uno en un escenario, o por la película que vio, o por la historia que le pudimos contar. Pero es importante tener una línea y una producción que permita que eso se pueda ejecutar, porque si no, la idea muy buena puede ser, pero si no se ejecuta, no sirve de nada. Ahí encontré el link entre la ingeniería y mi trabajo como artista. En el año 2015-2016 ya hago la producción de Ratones y Hombres. El director es Manolo Orjuela, y es una producción en la que empezamos nuevamente a contar la historia de dos campesinos, como puede ser la de Steinbeck en los años 50 en Estados Unidos, en la soledad, y en toda esta angustia que viven ellos en la soledad de Estados Unidos como campesinos, y la lucha por el trabajo y por la comida y la pobreza. Y si ustedes van y hacen exactamente esto y lo trasladan a estos tiempos en Colombia, son perfectamente dos hombres campesinos desplazados por la violencia, uno con una tara, sea la que sea, y otro que tiene que tener esa carga y tiene que tomar una decisión por amor, ¿vale? Cuando empezamos a encontrar eso, yo empecé a encontrar una forma de contar historias en el teatro, y es cómo resuena esta historia universal en nosotros, en Colombia. ¿Cómo empieza a resonar eso? Porque finalmente nuestra historia es universal y las formas como se cuentan son universales. Lo que pasa es que tiene que contarse desde el sitio en el que nos resuena, desde el sitio en el que podamos identificar que en nosotros, en Buenaventura, hay hombres negros que podrían ser perfectamente la historia de Otelo, y que podrían contarnos desde ese momento, en este momento de su historia, un Otelo perfectamente contando los celos y por qué por celos asesina el amor de su vida. Punto. Estás hablando de contextualización, o sea, sin perder la esencia. Exactamente. La palabra que resume todo es contextualización. Y eso Exactamente. es muy interesante, porque en esas adaptaciones a veces la obra se enriquece mucho más. ¿Viste? Es como que me digas, voy a replicar una obra de Shakespeare, pero la voy a hacer en un contexto netamente colombiano, ¿no? Con las adaptaciones necesarias y con todo la sazón que cada cultura le puede dar, digamos, a la obra, sin perder el hilo conductor, digamos, y la esencia de lo que es, ¿correcto? Exactamente. Entonces, contextualizar el ejercicio y llevarlo a un desarrollo propio empezó a hacer que mi interpretación llevara a mí, siempre a trabajar conmigo, a saber qué soy capaz de o qué no soy capaz de, o hasta dónde puedo llegar por. Ese reconocimiento fue también el contraste que encontraba en los viajes, y empecé a encontrar que era importante para todos los seres humanos, a mi modo de ver, ser actores, y empecé a trabajar en mí. Eso es, yo creo que el pretexto para vivir ha sido ser actor, pero creo que la manera más interesante de reconocerlo. Y desde ahí contar lo que quiero contar y las necesidades que quiero contar. Ya después de ello vienen películas como Alma de Héroe, que la pueden ver por Netflix en este momento. Pueden ver ello. Acabamos de llegar de una gira por Madrid y por Tenerife, en España, con Ratones y de Hombres. Y en febrero vamos a tener si Hamlet fuera ella, que es un proyecto desarrollado por Manolo Orjuela para uno de los teatros más importantes del país, el Julio Mario Santo Domingo. Y ya aparece Mil Colmillos, que es como la madurez de mi trabajo. Creo que llegué en ese punto. ¿Te parece que el doc de Mil Colmillos es un parteaguas en tu carrera, Héctor? Yo creo que más que partir aguas es la certeza de que el trabajo me iba a llevar a un ejercicio en el que yo tuviera la capacidad de interpretar un personaje como él. ¿Sabes? Es la madurez, es confrontar todo ese trabajo y saber que con certeza que se hizo el camino de estos 20 años. Bueno, y la gran ventaja también de que ahora la tecnología puede mostrar un trabajo prácticamente en simultáneo, ¿no? A diferentes culturas, y ustedes no saben el alcance que esto pueda tener. ¿Te das cuenta? Hoy estás hablando conmigo, que en fin
soy un país vecino de Colombia, pero esto no sabes la repercusión que esta puede tener en Francia o en Australia o en China, porque me imagino que la serie ha sido traducida a varios idiomas para la plataforma. Tú puedes perfectamente, incluso lo probé y me encantó verla en inglés. Me encantó cómo habla cada uno de los personajes en inglés. Es muy poderosa la serie. Y sí, de Pues, acuerdo, es poderoso. ¿no? Bueno, sin perder la latinidad que tiene, ¿no? Es una serie que con una historia, como te digo, que cualquier cultura podría digerir y decir, esto me gusta. Porque eso pasó. Yo venía siguiendo estas producciones latinas, las vengo siguiendo y cada vez que alguna plataforma presenta algún proyecto, yo soy creo que de los primeros en empezar a investigar previamente, ver los avances, ver lo que publica la prensa y todo lo demás, porque me intereso por el trabajo de los actores latinos y porque me interesa también dar ese apoyo, ese granito de arena que puedo darle con mucho cariño y con mucho respeto, principalmente cuando veo un trabajo como este. Yo terminé de ver Bill Colvilios y dije, esto es algo que realmente va a abrir muchas oportunidades y va a abrir mucho la cabeza, porque quienes han producido esto realmente pueden hacer una película con la misma calidad en cuanto a efectos, en cuanto a contenido y todo eso, como las películas de Estados Unidos o de Hollywood, que a veces generan una cosa tan real a través de los efectos y además del trabajo, la parte psicológica y todo lo que ustedes muestran durante la serie, te hacen ver como un trabajo ultra profesional. Y es por eso que yo me enamoré tanto de la Total. serie y traté de llegar a ustedes, que son los protagonistas, para que me cuenten un poco más, porque, qué sé yo, quienes amamos el cine, la televisión y todo eso, quedamos con una curiosidad muy grande del cómo pudieron llegar a ese nivel de realidad. Mira, tú me hacías una pregunta ahora sobre las heridas que se empiezan a mostrar durante la serie y estos efectos. Este trabajo lo hizo un departamento que se llama Rigo Mortis, que lo pueden buscar. Es colombiano, se profesionalizó en París, volvió a Colombia a hacer todo este trabajo y este departamento nos hizo cada una de las heridas, cada uno. Miren la nariz de Doc, cada Sí, uno de esos. su nariz se ve como partida todo el tiempo, ¿viste? Y la sangre, bueno, quizás ustedes no lo puedan ver en el detalle atrás de la fotografía mía, pero sí está. Y eso es algo que de cierta forma a mí me incomodaba en toda la serie, ¿viste? Porque inclusive se veía como rota la nariz, no solamente por la sangre que tenía, sino que tenía una desviación notoria. Contame un poco, disculpa que te corte. No, lo que te contaba, o sea, cada día yo tenía que llegar sobre el llamado a que Andrés me pusiera su prostético que había sido trabajado desde un negativo. Es decir, antes de empezar la serie nos montaban unas siliconas en la cara donde quedaba el molde perfecto de nuestra cara, de los brazos, y de acuerdo a cómo se fuera contando la historia, pues se iba trabajando cada una de esas partes corporales de acuerdo a nosotros. Con el negativo se desarrollaba cada uno de los elementos. Todos los días, Andrés y Rigo Mortis es el departamento, me montaba su trabajo en látex, que es maravilloso, y empezaba todo el trabajo de maquillaje y reconstrucción del personaje para empezar el día de trabajo. Y todos los días con cada uno de nosotros pasaba. Y para cada uno de nosotros existió ese negativo y fue 100% colombiano el trabajo en ese sentido. Ya cuando llegábamos al departamento de maquillaje, pues existía el resto de caracterización sobre el pelo, sobre todo esto. Esto lo hizo una señora, una amiga mía que se llama Laura Copo, es argentina, y sobre ella recaía todo el departamento de maquillaje y todo el departamento ya de ahí en adelante eran colombianos que estaban con las pilas puestas para sacar adelante todo lo que se necesitara en el departamento de maquillaje, prostéticos, props, y teníamos entonces las armas, la seguridad, los chalecos, esto que tú hablabas de los conquistadores, pues cada uno de estos perfiles y estos vestuarios tenían cada uno una continuidad y una historia frente a cada, sus armas, sus sables, la forma como se comunicaban y la forma como vestían. Eso es todo un trabajo de 400 personas que alaban el carro para el mismo sitio y que estábamos convencidos y con el acto de fe que teníamos un producto por explotar y que tenía que pasar lo que parece ir a estamos logrando es que la comunidad y la gente diga, wow, sí es posible generar proyectos como este. Realmente, realmente estoy
sorprendido y con una sorpresa pues muy grata, como te digo, me parece genial. Creo que esto va a ser una escuela para que muchas otras producciones que vengan más adelante pues quieran mantener ese nivel de calidad que De tiene acuerdo. Mil Colmillos y a lo cual HBO Max ha apostado y espero que siga apostando por muchas otras producciones latinas, ¿no? En diferentes, México mostró Amarres, que es una comedia, que fue la primera aporte a la plataforma, ahora vienen ustedes con esto que es una bomba, ¿no? Y bueno, y que vengan otros países también, qué sé yo, Perú, Argentina, quienes tienen un buen nivel de producción, pues que lo hagan, señores, y háganlo mucho, porque esto solamente, aparte de generar trabajo para los actores, nos muestra que podemos competir contra cualquier producción mundial. Y Héctor y el equipo muestran también que es un trabajo maravilloso, ¿no? Hecho por manos latinoamericanas. Así que, Héctor, yo quiero agradecerte por este tiempo. Que graben rápido esta segunda temporada porque realmente me quedo con los dedos cruzados y que bueno, y que el doc se mantenga hasta el último capítulo, ¿no? ¿Viste? Porque a veces se van dando situaciones. Ustedes saben cómo son estas series donde hay mucha acción. A veces los personajes se van yendo. Ustedes ya lo van a ver en estos primeros 7 capítulos. Cada capítulo tiene más o menos un aproximado de casi una hora, pero una hora de tensión del primer minuto hasta el último, señores. Héctor Sánchez, qué placer conversar con vos esta noche. Vladimir, muchísimas gracias. Cada vez que pueda estaré acá en tu espacio. Me parece maravilloso. Agradezco mucho este tipo de canales en los que podemos hablar y expresar lo que sentimos y creo que estas herramientas nos permiten esto, comunicarnos y entablar relaciones que nos permitan estar un poco más unidos como comunidad latina desde sus espacios, desde sus países. Te agradezco mucho. Cuenta conmigo para las que sea. Cuando quieras. No, qué maravilloso, qué maravilla, qué maravilla. Realmente, y voy a contar, ojo que voy a contar, porque en la segunda temporada ya te marco y te digo, Héctor, hablemos de este tema, porque va a Cuenta haber mucha, conmigo. Te diré cuando ya estemos rodando. en una serie como Mil Colmillos hay mucha tela para cortar, señores, así que voy a dejar que sea Héctor quien haga la invitación para que quien no ha visto aún y tenga la plataforma de HBO Max, por favor lo haga. Se viene el fin de semana y es una linda oportunidad para poder ver una producción latinoamericana de primer nivel. Y ustedes se van a dar cuenta de que no estoy exagerando cuando vean el primer capítulo. Héctor, por La favor. guerra es una bestia de 1000 colmillos. Por donde saques la cabeza siempre vas a salir mal. Hay que hacer conciencia con eso. Por eso 1000 colmillos hay que ver. No hay héroe que salga ileso de la guerra. Ah. Por eso tienen que ver. Y así como quien no quiere nada, dile así a Jaime Osorio que en Bolivia hay lugares muy lindos donde el Comando Águila podría ir, no sé, así viste una cosa así como quien no Lo quiere haré, nada. lo haré. Cuenta con eso. Le diré a Sería Federico un Durán que es el que nos placer trae los poder juguetes. que puedan utilizar algunas locaciones de mi país también. O sea que la invitación ya está hecha, querido Héctor, y la extiendo para vos, así con el cariño que los bolivianos estamos teniéndoles a ustedes por lo que nos muestran, pues bueno, este abrazo virtual y la invitación para que en algún momento tú y tu familia vengan a conocer nuestro país también y puedan disfrutar de esto, aunque no sea por trabajo. Así que te Me agradezco encantaría. y muy buenas noches y buen fin de semana. Jaime, muchísimas gracias. Buenas noches.